7:19 es noticia el anuncio de que la Fiscalía General de México acusa penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones por la muerte de 40 personas. Uno de ellos es el director de la institución, Francisco Garduño. El otro es o sería otro directivo del que no ha trascendido su identidad. Pero lo cierto es que se les está haciendo responsables del presunto delito, o se les señala como responsables del presunto delito de homicidio de 40 personas, así como lesiones sufridas por otros 25 migrantes. Un tema doloroso, sensible, porque tiene que ver precisamente con esa onda expansiva, preocupante de la migración en toda nuestra región latinoamericana. Desde Ciudad Juárez, México, vamos a conversar con Hugo Argumedo, periodista multimedia de La Frontera, redactor en el portal Así o Más Claro. Hugo, gracias por atendernos. Quisieras que nos ayudaras a entender qué significa este paso. Estamos muy pendientes desde Venezuela y queremos compartirlos con Latinoamérica y el Caribe, que a esta hora nos sintonizan por radio y por televisión. Eduardo, buenos días. Es un verdadero placer platicar contigo y con tu público. Sí, así como lo mencionas, esta presión que ha tenido el gobierno mexicano después de este lamentable suceso, el incendio que cobró la vida de 40 personas migrantes, está develando muchísimas cosas en este país, sobre todo en la frontera norte, donde ocurre todo esto. La presión que han ejercido medios de comunicación, que ha ejercido, por supuesto, también la comunidad centroamericana, derechos humanos, organizaciones y también, por supuesto, la situación que se vive actualmente en el país es una situación preelectoral, donde por supuesto incluso los mismos partidos de oposición están resaltando muchísimo lo que ocurrió. No es para menos porque se ha destapado esta caja de Pandora, donde realmente hay muchas cosas que están ocurriendo y que tienen muchos años ocurriendo y que están padeciendo solamente los migrantes que buscan mejorar sus condiciones. Es como tú lo mencionas, la situación ha llevado a que las autoridades no solamente hayan girado órdenes de aprehensión contra 5 funcionarios, estamos hablando contra personas que se encontraban a cargo de este centro de detención, las imágenes que estás oportunamente presentando, en donde, bueno, pues fallecieron porque no deberían de estar bajo estas condiciones. Y también estamos hablando de que no ha sido suficiente para estas organizaciones y que exigen, obviamente, que quienes rindan cuentas sean los directivos, quienes están a cargo desde la más alta esfera. Y estamos hablando, por supuesto, del director de Migración del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño, quien hasta el momento la autoridad había intentado mantener, obviamente, lejos de esta situación para que no fuera obviamente atacado por los medios de comunicación. Sin embargo, es imposible ante la presión que se está llevando a cabo por medio de tantos factores. Qué interesante, y se te entiende claramente todo lo que nos estás explicando, Hugo. Y en ese sentido, lo que se investiga, allí donde se está poniendo o se intenta poner la luz para explorar, partiendo de esta tragedia, se está retomando entonces el funcionamiento y las realidades que en muchos casos pudieron estar ocultas dentro de estos llamados centros de detención. Porque un centro de detención habla de privación de libertad y cuáles son los criterios y qué pasa allá adentro y cómo se rigen, que ayudan a entender un poco el porqué de lo que pasó. Si me permites platicarte, ni siquiera son cosas que estaban ocultas. En realidad, esta es una realidad que todos los migrantes conocen hacia lo que van cuando cruzan o atraviesan México, el país, desde que cruzan la frontera sur hasta la frontera norte. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar mucho el fenómeno de migración y cómo los migrantes incluso van creando diferentes rutas, pero en todas ellas siempre ha habido un factor en los últimos 15 años que ha estado obviamente al acecho de ellos. No solamente ellos tienen que cuidarse de las autoridades corruptas, tienen que cuidarse también del crimen organizado. Algo que siempre ha estado a la luz es de que, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, no era en los últimos 3 años apenas, se ha convertido en el lugar donde los migrantes han preferido cruzar.
sobre todo porque son cuidados por la comunidad. En Ciudad Juárez, en esta frontera, hay muchas organizaciones que apoyan al migrante, como la Casa del Migrante, que está a cargo de la Iglesia Católica, hay albergues, hay comunidades cristianas evangélicas que los protegen. Sin embargo, aquí en Ciudad Juárez también hay otra realidad, la situación de, por ejemplo, este centro de detención, que no es para pues albergar a tantas personas. Regularmente este centro de detención que se ubica junto a un cruce internacional se había utilizado expresamente para las personas que eran deportadas de los condados, es decir, de las cárceles norteamericanas. La mayoría mexicanos no podían estar encerrados, rápidamente eran apoyados para llegar a sus lugares de origen, que son del sur de la República, mientras que ahí solamente se detenían a una minoría, a personas que por supuesto no eran mexicanos, eran centroamericanos y que se les deportaba hasta su país. Pero estamos hablando de que al día de 300 personas deportadas, la autoridad mexicana, por ejemplo, entre 200 y 300, solamente 10, 15 personas eran centroamericanos. La mayoría de los centroamericanos cruzaban por otros lugares, por otras ciudades, como son Tijuana, Nuevo Laredo, y son situaciones que la autoridad local no estaba preparada para poder llevar a cabo. Hugo, se me agotó el tiempo, literalmente, pero te pregunto algo desde el punto de vista técnico-jurídico, quizás todavía no están las evidencias, pero, oye, se le señala por presunto delito de homicidio a este funcionario o a estos funcionarios. Pero sería hasta ahora un homicidio culposo, es decir, un homicidio sin intención relacionado con un accidente. ¿Eso se está estudiando? ¿Eso está determinado? Se está manejando el delito de omisión. Obviamente esta situación no es tan grave como la plantean en un inicio. Sin embargo, estamos hablando que hay varios factores. Estamos hablando de las personas que estaban dentro de este centro de detención y que en los videos incluso se ven cómo se retiran sin voltear siquiera, sin brindarles apoyo, sin poder dejar salir a los migrantes. Ellos son los funcionarios que fueron detenidos en primera instancia. Ellos sí están siendo juzgados, digamos, con todo el rigor para tratar de bajar la presión. Sin embargo, habrá autoridades que por supuesto están en las cúpulas, que también están siendo, pues obviamente, investigadas. En este caso, la responsabilidad del director a nivel nacional. Él también estaría enfrentando esto. A principio se está manejando también que sería señalado como un responsable de homicidio. Sin embargo, a final de cuentas, la experiencia que nos da, por supuesto, de saber cómo se juzga a funcionarios, y aunque tengan la responsabilidad porque están a cargo de algo que debían de haber controlado y de que deberían de tener el conocimiento, bueno, pues es de que las autoridades se vuelven blandengues y encuentran sus abogados muchas lagunas para poder, obviamente, encontrar la salida y solamente ser juzgados o movidos a otros cargos. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Hugo. Esperamos seguir contando contigo porque este caso promete profundidad y eso requiere de un gran seguimiento responsable como tú lo has demostrado. Un abrazo desde Caracas para toda América. Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todo tu público. Hugo Argumedo, desde Ciudad Juárez en México, periodista multimedia de La Frontera, redactor en el portal Así o Más Claro. Volveremos. Amigos, esto es